muerte no es un peligro, es algo que va a pasar. La mar, como quiera, te lo saca todo. Pa, así te da con la mano de delante y con el revés. Y si tienes la mala suerte de que una orca de estas le da por usarte de juguete, pues tienes un gran problema. La milla próxima es la más difícil porque quiero que haya una milla. Yo me he tenido que retirar unas cuantas veces, pero si estoy hablando contigo de esto, igual la palabra retirada no es tal cual, fue una pausa, porque vuelvo a intentarlo. Siéntete agradecido a los demás y a ti mismo por seguir. Y no te castigues demasiado. Cada segundo, cada momento, disfrutar de cada nube, disfrutar de esa ola, decir, wow. Esos fantasmas que antes gestionaba tremendamente mal y que cuando los tengo en tierra me sigue costando mucho porque estoy más fuera de juego, en la mar vienen, entran, los gestiono y les invito a irse. Intento vivir cada segundo y cada vez lo intento más, el aprovechar, porque lo que pasó, pasó, lo que viene no está. Bueno, Juan, bienvenido. Es un placer tener la oportunidad de entrevistar a uno de los nombres más reconocidos de la navegación. Cuéntanos un poco, para quien no te conozca, por poner contexto, ¿quién es Juan Meredith? Ay, Juan Meredith, marino, ya está. Así resumiría todo. Un marino que lleva toda la vida peleando por estar ahí en la mar. Asturiano de Gijón, importante porque tuve la suerte de que mis padres vivían frente a la mar y veía al fondo la línea del horizonte. En una zona industrial, era un desguace de barcos debajo de mi casa, que también me ayudó mucho a ver lo que había, que luego se transformó en unas rampas donde sacaban lanchas de pesca. Eso fue muy importante para mí, porque yo era muy niño y lo que quería era ir a la mar a toda costa. Acabé en el mundo de la náutica porque fue lo más rápido, pero antes, pues eso, 8 años, antes seguramente, yo bajaba y me ponía con la gente que estaba limpiando redes y yo limpiaba redes del ocle, de las algas que había, que antes de volver a usarlas, pues a cambio de que me llegaran a sacar navegar. Lo conseguí que me dejasen, me enseñaran a remar, pero hubiera embarcado en cualquier cosa. Al final tuve la suerte de que mi padre tuviera, bueno, mi padre era, lo dije alguna vez, soy hijo del sector naval. Creo que también es importante a futuro lo que ha sido mi vida, es decir, de repente nos encontramos de una familia normal y corriente trabajadora, quedarte en la calle, y eso genera una serie de problemas importantes en casa. Siempre he dicho, mi madre era, y lo sé ahora, una especialista en darnos patatas con cosas cada día de la semana para que pudiéramos comer, como tantas familias en Asturias, en Gijón, porque el sector naval, la crisis del sector naval, la crisis de la leche, la crisis de los altos hornos fue terrorífica en Asturias. Y mi padre trabajaba en un astillero como oficinista, nunca ha tenido nadie que estuviera cerca del mundo de la mar. Aunque es verdad que un día mi padre me dijo, yo creo que cuando vienes a recogerme, siempre quería ir al astillero, no vienes a recogerme a mí, sino a que alguno de sus compañeros que me veía entrar, la gente de talleres, me cogiera y me llevara a ver barcos, ¿no? Y me encanta. Cualquier chisme que flote a mí me apasiona. A partir de ahí decía que mi padre tuvo, seguramente porque yo era muy pesado, se creó un nuevo club náutico en Gijón. Había uno grande, yo no teníamos acceso, ya te he contado la situación, y se creó un club. Tuve la enorme fortuna de que hubo una persona que dijo, ya que hay y no hay acceso para la gente joven al mundo de la vela, consiguieron unos barquitos pequeñitos, unos Optimis de desguace, de desecho, que estaban en Santander en concreto abandonados, y les hacían un favor quitando basura. Ya sabes tú que la basura de unos es un tesoro para otros. Y mi padre se enteró y dijo, a ver si caía el chaval. Y ahí me apuntó. Y fue la primera vez que navegué a vela. Yo estaba muy leído, tuve también la suerte que mis padres siempre me han dejado estar delante de una mesa comiendo, desayunando, lo que fuera, con un libro en las manos. Eso también creo que fue muy importante porque era tan pesado que recuerdo aquel libro que era Barcos, que regaló una tía mía y que me estudié no sé cuántas veces. Bueno,
pues las veces que haya comido lo he tenido en mis manos. Me acuerdo de cada uno de los barcos que estaban allí, incluido uno muy importante, que luego si quieres te cuento. Y así fue como llegué, tuve esa oportunidad y desde entonces navegando con unos, con otros, hasta incluso llegar a tener ahora mi barco, que luego si quieres te cuento. Pero yo lo que he hecho es navegar para mucha gente, en muchos barcos, de subirme a un sitio y en otro y estar buscando esa línea del horizonte que sigo buscando a día de hoy. ¿Cómo se desarrolla esa tremenda pasión por la mar? Porque si no tenía familiares cercanos que tuvieran esa relación, simplemente de verlo, pero hubo algo que desencadenara esa pasión. No, realmente es algo que muchas veces pienso, fíjate. Es decir, ¿por qué? Creo que no hay un porqué. Creo que el porqué es muchísimo más antiguo, mucho más antiguo. ¿Por qué hay gente que necesita establecerse en un lugar y en cambio hay otros que genéticamente tengo una visión del mundo seguimos siendo animales, mamíferos, ¿no? Y algunos de nosotros necesitamos ir detrás de un monte, saber lo que hay al otro monte, al otro lado o al otro lado de la mar y explorar. Y creo que es fundamental y tiene el mismo valor que el que se queda. Total. Porque al final es la forma de que la humanidad también siga creciendo. O sea, vete tú allí, me dices si hay agua y entonces quizás movemos el campamento. Me parece que es, no sé si decir genético, no sé, es algo antiguo, algo ancestral sería la palabra. Como un instinto, ¿no? Posiblemente la palabra es instinto. No sé si tiene algo de épica, ninguna, pero la realidad es esa. El por qué, si yo realmente lo único que tenía es que sí, delante de la casa de mis padres, o sea, abría la ventana y yo tenía la línea del horizonte. Bueno, bien, y a tanta gente. Pero reconozco que esa necesidad de moverme, de explorar, a veces incluso el decir, si yo hubiera nacido en otro siglo, sé dónde hubiera estado. Y si naciera 3 siglos después, sé dónde hubiera estado. ¿Por qué no una montaña, un monte y sí la mar? Pues no lo sé, porque seguramente cayó. Pero si no hubiera mar, si no hubiera mar la rellenaríamos de nuevo. Pero no creo, no hay nada más que eso, instinto, como bien dices. ¿Sí? Muy bien, increíble. Bueno, por poner un poco en contexto a la gente que no te conozca, porque yo cuando me enteré de esto tengo que decir que me sorprendí muchísimo. ¿Cuál es tu próximo desafío? ¿Qué viene próximamente? Cuéntanos un poquito sobre ese desafío. Es verdad que sé dónde quieres ir, que es a una vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Y sí, claro que es un desafío porque está muy lejos, sería a finales del 2027, la Global Solo Challenge, una vuelta al mundo en solitario y sin escalas, como digo, que sale además de Vigo y vuelve a Vigo. Antes tenemos cosas muy interesantes, ¿no? Porque en marzo del año de 2026, bueno, y tiene mucho que ver con lo que me acabas de preguntar, fíjate. Sí. Con mi propio barco, y con tripulación en esta ocasión, vamos a batir un récord de velocidad oceánica, la ruta del descubrimiento a vela, que es entre Cádiz y San Salvador de Bahamas, donde una de las opciones donde puede ser que haya llegado Colón, porque no es seguro que haya sido allí, puede haber sido la Española, puede haber sido. Lo que pasa es que ya que sé que lo voy a hacer, es un proyecto intermedio que me va a ayudar precisamente para poder llegar a esa vuelta al mundo, porque mi intención es armar el barco, dejarlo listo alistarlo, que dirían en Argentina, dejarlo listo de utensilios de armamento poco a poco. Bueno, pues lo meto dentro de un homenaje que hace un niño a un personaje histórico. El niño soy yo, ese niño del que te hablaba que viene en el horizonte. Pues yo tuve la suerte que siendo de Gijón, mi madre tenía primos en Áviles, en la ciudad de Áviles. Y en la ciudad de Áviles, allí mi padre aparcaba, porque estos primos vivían prácticamente al lado de la ría, bueno, pues había una escultura, como tantas en todos los pueblos, ¿no? O sea, es una escultura, un almirante marino, Pedro Menéndez Áviles. No tenía ni idea de quién era, pero a mí lo de marino, lo del almirante, lo de tal, siempre me llamaba la atención. El adelantado de la Florida, no sabía a qué se refería, pero fue uno de mis cromos de niño. A mí otros eran el fútbol, que me encanta el fútbol, pero a mí esa figura siempre me apasionó. Y ahora vi la oportunidad de que este hombre
poder darle un homenaje, ¿no? Porque él era un hombre de honor, un hombre de valores, un hombre muy interesante como fue su vida. No me alargo ahí. Al final es el fundador de la primera ciudad de lo que hoy en día es Estados Unidos, de San Agustín. Por eso el adelantado de la Florida. Un hombre leal y fiel. Y ya que yo no estaba en el siglo XVI, por eso enlazamos, pues me lo traigo a él a navegar conmigo. Así que va a ser mi pequeña homenaje de aquel niño que iba a Avilés, que quiere seguir viendo la línea del horizonte, que en algún momento dejó de ser niño, y eso fue malo, y te contaré. Y bueno, ese es mi proyecto más inmediato. Lo que verdad es que estoy a punto de volver a cruzar Atlántico ahora. Entonces, y como yo soy de los que espero mañana estar vivo, pero no te lo puedo garantizar, no, ni siquiera dentro de media hora, intento vivir cada segundo, y cada vez lo intento más, el aprovechar, porque lo que pasó, pasó, lo que viene no está, así que pues dentro de nada, no sé cuándo nos verán, pero dentro de poco estaré cruzando Atlántico otra vez, esta vez acompañado con una gente que, bueno, que cuenta conmigo porque es su primer cruce del Atlántico y quiero que tengan todo el protagonismo, pero bueno, tengo la responsabilidad de que el barco llegue al otro lado seguro y con ellos y la verdad es que es algo que me apetece mucho. Entonces voy a proyectos muy cortos porque, como te digo, recuerda que te decía al principio, ¿no? Soy un marino que busca barco para seguir navegando. Esta vez tengo la suerte de que sé que tengo barco pronto y otro barco después para poder hacer otra cosa, pero hasta hace muy poquito no era así. O sea, he pasado mucho tiempo de decir, no sé si vuelvo a la mar. Y ahí me cuesta, realmente reconozco que me cuesta mucho. Así que tengo proyectos y más, la cabeza nunca para. Vale, háblanos un poco de este proyecto De la estrella Global. que tanto me llama la atención, es que no puedo evitarlo porque lo dice, bueno, sí, una vuelta al mundo en solitario y sin escala. Ostras, pero es que cuando aterriza esa información en el cerebro, o sea, una vuelta al mundo en solitario y sin parar. Bueno, es muy tremendamente espectacular. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que se puede hacer todavía más espectacular en el sentido de que es el sueño de una vida. Esa línea del horizonte, y me repito otra vez, al final dices tú, ¿qué es lo que hay al otro lado? Y claro, al otro lado, si fuéramos terraplanistas, pues seguramente no, me lo tendrían que explicar, pero yo que creo que estoy seguro que la Tierra es redonda, al final al otro lado será el punto de salida, ¿no? Bueno, esto filosóficamente está muy bien, pero bueno, es lo que vamos a intentar. Esa vuelta al mundo me lleva persiguiendo mucho tiempo. Está muy bien dicho, lo de persiguiéndome, porque depende del momento. Yo la he perseguido muchas veces, luego me persiguió y me generó frustración, porque no es la primera vez que la hago. Yo ya estuve en la primera edición de todas, que es la del 2023. Hay que decir que hay otra vuelta al mundo mucho más conocida, que es la Vendée Globe, en barcos más grandes, diferente, donde hoy por hoy, hay que ser realista, yo jamás conseguiré un patrocinador en España, fuera no se sabe, pero en España que tuviera que poner tanta inversión para una competición así. Yo la he intentado en 3 ocasiones, no llegué a nada. Una estuve ahí, pero no nada. Cuando se inventó esta regata, precisamente porque económicamente no se llegaba a eso, la mar sigue siendo la misma para unos barcos o para otros. Esa es la grandeza de mi casa, donde vivo, que es en la mar, que da igual que el barco sea pequeño, que grande, que sea tuyo, que vayas acompañando a otros. Bueno, pues dije, esta es mi oportunidad. Y entonces, bueno, adquirimos un barco gracias a gente muy querida que apostó por mí prestándome el dinero. Yo no lo tenía, desde luego. También incluso quien me lo vendió, un hombre croata, Damir Cargo, me aceptó una pequeña señal y luego ir pagándole poco a poco. Es decir, hubo mucha ayuda necesaria, fundamental. Intenté hacerla en el 2023. Hubo problemas muy importantes de presupuesto, hubo un patrocinador muy importante que no pagó. Eso me generó una deuda tremenda y llegué a tomar la salida y tuve la enorme suerte de fracasar, es decir, de romper muy pronto. Y voy a explicarlo de la palabra fracasar, que es una palabra que a mí me gusta mucho cuando lleva una continuación.
Bueno, rompí el barco, me quedé sin pilotos pues no me acuerdo, al cuarto o quinto día de salir, intenté reparar, fondeado en el sur de Portugal, salí, a unas 100 millas antes de llegar a Canarias, falló todo. Digo que tuve esa suerte porque si me hubiera pasado en el Índico Sur o en el Pacífico Sur, el barco hubiera llegado a puerto, pero no hubiera tenido capacidad. Como te digo, económicamente aquello era mal organizado por mi parte y bueno, tuve esa suerte. ¿Fue un fracaso? Para mucha gente sí, para muchísima gente. Esto es España. Aquí no nos gusta la gente que fracasa. Totalmente. Yo siempre digo lo mismo, fíjate. Aunque no tenga nada que ver, creo que queda bien explicado. Rafa Nadal. Creo que es el ejemplo. Si Rafa Nadal tuvo mucha suerte y fue que apareciera Carlos Alcaraz. Eso es una opinión personal, pero si no aparece Carlos Alcaraz, Rafa Nadal es que está cojo. Te tenía que haber retirado antes. Es que ¿sabes? No. Apareció Carlos Alcaraz y cambiamos el foco de atención y ya está. Que si Carlos Alcaraz es que sale mucho de noche. Es que no sale mucho de noche. Es un chico que sigue yendo a Ibiza y disfruta, pero es un chico joven. Y es un talento, ¿sabes? Entonces, al final, estamos en un país que tenemos cosas fantásticamente buenas. Pedro Menéndez Avilés, pero a Pedro Menéndez Avilés estuvo 22 meses en la cárcel porque alguien dijo que nos quita... Y estos somos nosotros y hay que aceptarlo. Entonces, fue un año muy duro, el final de 23 y continuación del 24, muy, muy duro, duelo real, nada de trabajo, seguramente por la energía, y es fundamental, tampoco era la más correcta, y de que todos los días pensar, tengo que vender el barco para pagar las deudas. Pero bueno, tomé una decisión que me ha traído aquí a estar contigo ahora mismo, que es no era la primera vez que me tenía que levantar otra vez y de tirar para adelante y bueno, han ido pasando muchísimas cosas. Esto lo hablé con mi hijo en una charla que tuve, que se colgó luego en YouTube, ¿no? Y que anda por ahí, que es ¿qué te parece si continúo o no continúo? Y él dijo una cosa muy... Mi hijo tiene 20 años. Dijo una cosa muy interesante, 19 en ese momento. Y es, sí, papá, y que tienes que volver a intentarlo. Pero no lo hagas igual, porque acabarás en el mismo sitio. Eso realmente me sacó una sonrisa. Uno, porque es algo que yo le había dicho muchas veces. Y como padre, al final, dices tú, bueno, va, algo le ha quedado. Y dos, porque es absolutamente cierto. Te cambia. Si haces lo mismo, va a ser un fracaso y dolió mucho. Dolió mucho. Hubo un sufrimiento personal límite, muy, muy límite. Y bueno, al final es aprendizaje desde niño. Volvemos al principio y toda esa situación en casa, todo lo que sucedió cuando esos años 80, pues lo que hace es que, bueno, acabas entrenando la resiliencia, no queda más. Entonces... que además me parece una habilidad fundamental hoy en día. Sí, lo que pasa es que no es enseñable, es entrenable pero no enseñable, vale. Salvo por el ejemplo en todo caso. Es decir, al final hay una parte de responsabilidad en cualquier sentido, es decir, cualquier persona al final tiene que poder intentar transmitir sin demasiada a los que tienes alrededor, ¿no? Es decir, mira, hay que echar una mano, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí, es algo que además he llevado a tierra muchas veces, mi capacidad de... Yo nunca he sido bueno en un plan A, no destaco ni un poco. En el plan B empiezo a destacar más, en el plan C soy muy bueno, wow. Pediría que extraordinario. Ostras. Y no tengo abuela, pero es que es cierto, es mi trabajo normalmente. Y en la mar, el plan A es lo que disfrutaría siempre, pero no me acuerdo la última vez que pude decir, planifiqué esto y salió esto, ¿no? Siempre ha habido cosas en el medio para decir, bueno, hace muy poco he llegado de Islandia y he tirado de plan B y C y yo creo que en algún momento hasta el plan D. O sea que, y ahí sí, el barco está donde tenía que llegar y se solucionan, ¿no? Y es un poco algo que acabo de soltar aquí porque que el mundo de la mar trae muchas cosas al mundo de tierra. Creo que es muy aplicable. Creo que la gente
debería navegar más para decir, ostras, sí que me lo puedo llevar. Pero bueno, eso es una cuña publicitaria que te Muy acabo bien, de meter de lo mío, que es la mar. De acuerdo. Tengo una duda, porque en la ¡Qué última... suerte! Sí, que ¿Solo solo una? tengo una ya. ¡Ostras! Tengo muchas, pero Venga, bueno, va. en este momento una. En la última Global Challenge, tengo entendido que fuiste el único representante español. Sí. No sé si tiene pinta de que en esta de 2027 se vuelva a repetir la situación o si hay perspectiva de que haya más, pero ¿es normal que en una prueba tan grande, a lo mejor tan representativa del mundo del mar, haya solo una representación de un país que tiene una tradición de mar, muchísimos kilómetros de costa, muchísimos marinos, cabría esperar, y que solo tenga un representante? ¿Es normal? No. Mira, es muy interesante. Una vez me hicieron una entrevista para un periódico deportivo muy conocido y me preguntaron algo parecido a eso. ¿Cómo es posible que? Tenemos una costa increíble, tenemos marinos alucinantes y somos una nación naval. Lo hemos sido. Claro. O sea, esto es historia. ¿Por qué solo había uno? ¿Por qué? Yo voy a ser un poco más igual, no intentaré no ser polémico. ¿Por qué somos salida de regatas oceánicas y en cambio no participamos? Sí participamos en barcos de otros y tenemos regatistas impresionantes, increíbles. Y digo regatistas y digo navegantes oceánicos pero en cambio no hay proyectos que digas tú, bueno, pues un Alex Pella, pues que puedo decir un montón de ellos, o un Juan Meredith, venga, va. ¿Por qué? Pues habría que hacérselo mirar, porque en cambio sí que hay. Alicante se da vuelta al mundo, mismo Vigo, Cádiz salió una regata vuelta al mundo hace poco, llegan. Hay una industria que no sé si se lo acaba de creer del todo. Esto, española, digo. No sé si se lo acaba de creer. Sí, es decir, no sé qué es lo que es primero. Yo siempre digo que es una rueda y en algún momento alguien tendrá que moverla, pero claro, una rueda es circular y ¿dónde colocas cada cosa? Tiene que haber un público que tenga interés. Importante. Si hay un público que tiene interés y hay una industria que existe, más o menos, va a hacer algo para que ese público crezca. Y luego tiene que haber unos medios de comunicación convencionales y los que yo creo que ya son convencionales, como puede ser YouTube o las redes sociales. Y eso es lo que hará que todo se mueva. En España hemos tenido la náutica de recreo ha tenido y tiene todavía un estigma absoluto elitista, de gente de mucho dinero. A mí, después de todo lo que te conté de mi familia, yo no me tocó ninguna lotería, nunca. A mí me ha movido la pasión. La pasión mueve, pero no suele dar de comer, por lo menos en mi caso. Con lo cual, soy un currante que ha estado por ahí haciendo casi todo referente a la mar y así sigo. Pero ese estigma existe y habrá gente que nos esté viendo ahora mismo y sí, los pijos de la vela, por ejemplo, o de las motoras, y es completamente erróneo. No sé si interesado. Y si es interesado, el que lo hizo se equivocó mucho. En este país el negocio son los títulos, no es salir a navegar. En este país nos han convencido de que a ti te dan un título náutico y ya te dan una capa, un calzoncillo, una braga puesta por encima de la ropa y ya puedes llevar cualquier tipo de barco o lo que te diga eso y ya está. Cuando lo normal es aprender. Y siempre pongo un ejemplo y mira, me has preguntado tú. Sí. Es decir, tú te imaginas que ahora que andamos con el tema de los drones, ¿no? Tienes que pedir sacar un certificado, hacer una serie de estudios, no sé qué. Y a nadie se le ocurriría, por ejemplo, que en el aeropuerto de Málaga salga un Boeing y a la vez tú puedas despegar tu dron. Esto que estoy diciendo, a ver, sí, pues en el mundo de la náutica pasa. Claro, pasa, pero no solo eso, es que además el dron es un poco más grande. Haces unas pruebas teóricas, porque las prácticas prefiero no pensarlo, lo que se hace. Estoy generalizando, pero si alguien se da por aludido. Y además se alquilan, por ejemplo, embarcaciones sin ningún tipo de titulación, pero que salen del mismo, pongo comillas, aeropuerto que el Boeing.
Es decir, a ti te van a pedir por sacar un barco de X tamaño unas titulaciones, un seguro, un no sé qué, pero luego puedes alquilar una embarcación con 15 caballos, con una hélice que corta mucho, pero no sabes nada. Y sales a la misma mar, que la mar es la única que manda. Y ese es el negocio de España, de la náutica, uno de los negocios. Ya sé que estoy generalizando, pero es que si no... Pero claro, dices tú, ¿este es el camino? Porque yo me voy ahora a los vecinos, a Francia, y veo que la náutica, la industria náutica está en el PIB. Aquí en España no, ¿eh? Pero allí sí. Y hay astilleros, y hay fabricantes de mástiles, y hay fabricantes de electrónica náutica, y hay cabullería, velas, y sigue, y dices tú, pum, ya está. Tienes una industria. Y hay muchísimos practicantes. Por cierto, no hay títulos, salvo motores muy grandes o profesionales. Pero no hay títulos. Tú puedes navegar y... Ropa náutica, que alguien busque ropa náutica, trajes de agua españoles. Igual tendríamos que mirárnoslo, ¿eh? Y no es una crítica, hay que espabilar, señores, que ya nos toca, ¿no? En ese sentido... A mí se me puede ocurrir, yo que lo veo desde fuera, no tengo ni idea de navegación, tengo que decirlo, pero se me puede ocurrir que desde fuera, a lo mejor en España, otros deportes como mucho más dopaminérgicos, ¿no? Como, bueno, fútbol, tenis, baloncesto, algo que es un partido, gano, pierdo, algo que te da feedback muy rápido, y el mundo de la navegación a lo mejor, pues, no sé, una vuelta al mundo, alguna prueba, como que sea un poco más largo y no tenga ese estando enganche a lo mejor al público. ¿Qué crees tú en ese sentido? Acabas de dar una vía de entrar, claro, si lo ves como deporte, desde luego, pero es que aquí es una forma de vida. Aquí hay mucha gente en la náutica de recreo. Digo náutica de recreo, antes seguramente dije náutica deportiva. Hay una parte que es la parte deportiva. Por cierto, es uno de los deportes más baratos que existe, absolutamente. Y lo discuto a cualquiera que me lo rebata. Y ahora te digo por qué. Hay una parte que es la deportiva y hay otra parte que es la pasión pura y dura. Hay gente que... Hace no tanto tiempo un chico ahí en Valencia que me vino y me dijo, es que te sigo en redes sociales, no sé qué tal, y eran 4 gatos los que me seguían en ese momento, y fíjate, dice, yo nunca he navegado a vela, yo me he comprado un bote para salir a pescar que me vuelve loco para salir a pescar, y como no podía mantenerlo, he dejado de fumar para poder comprarme un botecito. El botecito le habrá costado 6.000 euros, que hay que tenerlos, pero es que hay bicis circulando por ahí que valen más. Y luego la equipación y el no sé qué, el tal, ¿eh? O sea, y no me meto con los ciclistas, que yo también me encanta la bici, pero es decir, que es que perdemos la perspectiva muchas veces. Pero te digo más, has ido al mundo del deporte y he dicho que es el deporte posiblemente de los más baratos. El fútbol antiguo, el que ya no nos dejan en muchos pueblos, el del parque. Llegaba el niño con el balón, que era mi cumpleaños y me lo han regalado un balón. Y se juntan niños y juegan. ¿Cuánto dinero han puesto los demás niños? El abuelo del balón ha pagado el balón. Pero ¿y los demás niños? Cero. En la vela es lo mismo. Lo mismo. Porque si en un barco que va a hacer una regatita de más o menos nivel salen a navegar 7 u 8 personas, el que paga es uno. Los demás... La licencia, bueno, venga, vale. 30 euros, 40, 50, venga. Para todo el año. Reparte entre 12. ¿Y lo demás? Cero. Te lo digo porque me he movido toda mi vida así. Sí. Yo me he dedicado al mundo de la competición porque me era más fácil para poder navegar. Y vuelvo al principio. Es decir, al final lo que quieres es navegar y me subo en lo que sea. ¿Qué pasó? Que yo me considero marino, no me considero regatista. Sí me considero regatista, pero cuando a mí me dicen, ¿es regatista? No, yo soy marino. Que además me gusta el juego de las regatas. Y me gusta ir deprisa. Pero cuando me toca trabajar moviendo un barco de aquí a allá o lo que sea, no vas así, vas cuidando las cosas. Es como si a un camionero le digan, no, es que o eres camionero tal, pero no te puede gustar la Fórmula 1. Bueno, pues, ¿qué tendrá que ver? Claro. Pues en el mundo de la vela, o el mundo de la náutica, mejor dicho, se confunden muchas cosas. Cuando si lo pones el ejemplo, otro tipo de ejemplos, se ve todo mucho más claro, ¿no? La última gran regata que ha habido ahora, que ha sido una regata en Malta, que da la vuelta a Sicilia y volver, en el barco que ganó había gente española. Tenemos gente por ahí navegando tremenda, al máximo nivel que te puedas imaginar. Pero no son gente conocida, ciertamente no es fútbol, no es tenis, no es...
Mira, yo soy bastante mayor que tú. Hubo una época que yo me sabía las alineaciones de los jugadores de los equipos de baloncesto, años 80 y 90. ¿Por qué? Había una televisión y veías partidos de baloncesto en la tele. A día de hoy, no me preguntes, no me sé ninguno. No me sé nadie que esté jugando. En Estados Unidos sí, pero porque las redes, los medios de comunicación, pero yo ahora mismo, y me entristece mucho, yo no me sé. Antes había un Corbalán, había unos que veíamos, ahora mismo no, la realidad es que no. Entonces, yo sigo defendiendo esa otra parte, intentando sacarla de ese estigma. Poco más puedo decir, podría, pero vamos, es que sería darle vueltas. Como soy el de la vuelta al mundo, me quedo ahí. Desastre. Vale. Vamos a volver a la vuelta al mundo, de verdad, Juan. Lo siento, pero es que me genera muchísima Venga, ¿qué quieres saber? expectativa, mucha curiosidad. ¿Cómo es exactamente? O sea, explícame la prueba para alguien que no tenga ni idea de mar. ¿En qué consiste exactamente? Me voy a centrar en la Global Solo Challenge. Sí, sí, No, claro. no en una vuelta al mundo, que insisto, hay amigos por ahí que están de vuelta al mundo de crucero, Pablo y Pedro y Paula ahora, y muchísima gente que se la toman como vida, que es un poco lo que hablábamos antes, que había perdido el hilo. Hay una parte que es la vida, el que vive en un barco, el que viaja en un barco, el que, pues, en este caso la parte deportiva. Bueno, pues esta Global Solo Challenge, el gran acierto que tuvo Marco Nanini, que fue el que la pensó y el que la llevó a cabo, fue decir, vale, hagamos algo económicamente mucho más viable. Barcos que no pueden ser nuevos, no puedes construir un barco para la regata, eso es mucho dinero, y eso ya... Barcos desde 32 pies, que es muy pequeño, 32 o 34, bueno, son muy pequeños, en adelante, vale prácticamente cualquier tipo de barco que sí que esté preparado para poder participar siguiendo una normativa. Pues tiene que tener, por ejemplo, 5 espacios dentro del barco separados y estancos. Pues no todos los barcos lo pueden tener. Entonces, o bien lo construyes tú, o, por ejemplo, mi barco, un barco del año 2008, ya tiene unos años, pues insumergible, no sé qué, pero hubo que hacerle para la edición anterior 2 compartimentos más porque solo tenía 3 volúmenes y tiene que tener 5 volúmenes, por ejemplo. Entonces tienes que seguir cumpliendo una serie de normas. Como curiosidad te diré que antes de ayer mismo le hice una consulta para una modificación que le quiero hacer al barco, que desde fuera podría parecer una tontería, que es una vela, cómo se tiene que instalar. Y me dijo, no, tienes que poder bajarla sin subir al mástil, por ejemplo. Está todo muy controlado. A partir de ahí se hizo esa primera edición, que fue muy importante porque acabamos saliendo de 16 barcos, llegaron 7, que está muy bien. Pero ¿cómo haces para competir un barco de 32, 34 pies con uno de 40, como es mi caso, mucho más rápido, hecho para la competición, o un 50 pies, que lo hubo? Pues se tomó la decisión de, utilizando sistemas de compensación, porque que es algo que se utiliza habitualmente en España, en muchos lugares, para poder competir barcos más grandes con barcos más pequeños, como si fueran el golf los handicaps, pero usarlo como orientación, hacer una regata a la inversa, que es una cosa muy bonita, es tú eres más lento, sales hoy, y tú eres más rápido, sales dentro de un mes. Vale. Y hombre, pero entonces ¿dónde está la competición? Bueno, es apasionante, es absolutamente apasionante, porque primero haces que una competición dure muchísimo más tiempo. Sacar al público es interesante. Segundo, si quieres, vas a un David y Goliat. El barco que salió el primero salió a finales de agosto. Hubo gente que le siguió muchísimo. No consiguió terminar, por desgracia, pero hubo gente que le siguió muchísimo a la fin. Entonces genera esa empatía que es muy necesaria en el deporte. Muy, muy necesaria. Lo siguiente es que, si quieres, te vas también a esa imagen de la gacela y el león. Si eres de los barcos del medio, eres león porque quieres coger al que va delante de ti, que te saca una semana, pero te van persiguiendo. Y eso es súper atractivo. O sea, eso como deportista a mí me gusta. Y como público debe ser muy importante porque la primera edición fue un éxito absoluto. Hecho además prácticamente sin medios, por el coraje de Marco, de la gente que le ayudó, ¿no? De Margarita, de Valeria, de gente que decías tú, pero con estos medios estáis. Sí, pero es que estaba tan bien organizado todo, tan pensado, tan calculado, tan desde el corazón y la cabeza, que fue apasionante.
Las redes sociales hoy en día lo miden todo. Hubo una chica que quedó segunda, la primera navegante oceánica en solitario americana digo de Estados Unidos, de Norteamérica, Cole Brauer, que empezó con un seguimiento de, creo que eran unos 4.000 seguidores, y estando en la regata pasó del 500.000. Ostras. 500.000. Lo hizo muy bien, tenía una estrategia, navegó muy bien, quedó segunda. Una estrategia de a futuro, muy bien hecho todo, con gente muy joven como equipo. Mi caso fue, hubo mucha más gente española siguiéndola ella que a mí. Bueno, ella lo hizo bien, vendió bien esa historia y la regata se aprovechó muy bien de ello. En mi caso, yo no lo supe vender, no tenía un equipo como tal, no lo supe vender, cosa que ahora es lo que ha cambiado. Es decir, yo soy igual de bueno o de malo que en el abril del 2025, pero desde septiembre del 24. Cambié algo, hice crecer mi marca personal, abandoné lo que era Pasión de Mar para apostar por Juan Meredith, y así es mi web, juanmeredith.com, pero he crecido exponencialmente en redes sociales. O sea, redes sociales es una locura, para mí es una locura, pero en junio yo estaba volviendo de un segundo cruce del Atlántico que hice este año en solitario, de México a España, y me hacía la ilusión de decir, bueno, a ver si llego a 2.000 seguidores en Instagram ahora que llego a San Vicente. Ahora mismo, en este momento, estamos en más de 26.000, más de 60.000 personas en todas las redes sociales. Y eso es una herramienta fundamental para mí, para copiar lo que hizo Cole. No porque yo ahora vaya a descubrir aquí, no, es que, coño, si ella lo hizo bien, intenta ir por ahí, ¿no? Encuentra qué personaje eres. Tú tienes que crear tu historia. Y quizás así consigas que haya un público, y volvemos a la pregunta antes, haya un público que diga, a mí esto me interesa. Y entonces la industria y patrocinadores y empresas de otros sitios digan, ponemos dinero. Fíjate, te lo diré de otra forma, empresas que no tienen nada que ver con la náutica digan, esta historia, claro, no me olvido de la vuelta al mundo, pero esta historia me interesa, de un tío que sale del sector naval, de no sé qué, que no hay un duro, que pero que tira, que resiliencia, bla, bla, y crece la historia y al final dices, ¡pum!, yo me engancho. Y la industria náutica dirá, a mí también. Y entonces de repente, quizás, y suena un poco pretencioso, gire la rueda. Y si no gira, no pasa nada. Pero igual haces que venga alguien por detrás que lo haga. Y dices tú, en la náutica, o en la carpintería, o en la música, o en lo que sea. Pero al final, lo único que queda es ese instinto del que hablabas tú, que me lo quedo, no sé por qué nunca digo lo del instinto. Ese instinto está en cualquier faceta. Y lo mío, quizás una vuelta al mundo es como muy espectacular, es verdad, pero yo siempre digo lo mismo. Tú sabes, te imaginas ese señor, esa señora de ya mayor, 56 años, yo tengo 56, que dice, tengo aquí 110 kilos de gambita y bacon, pero quiero hacer esa carrera en Baena de 10 kilómetros e intentar hacerla y terminarla, y dice, pero ¿dónde vas tú? Eso tiene un mérito total, como la vuelta al mundo igual. Entonces hay que ponerlo todo en medida. ¿Cómo es el recorrido? ¿De dónde se sale? Fácil, Vigo a Vigo en este caso. La anterior fue Coruña a Coruña y en esta ocasión es de Vigo a Vigo. Se navega hacia si lo hago fácil, tiro hacia el sur, no es del todo cierto. La mar, aunque parece que es toda la misma, enorme. Y espero que luego me preguntes una cosa que me dijiste antes de empezar a grabar, vale, que es muy interesante. Tienes que elegir el camino, es decir, los sistemas meteorológicos son como ruedas dentadas, ¿no? Que una se mueve hacia un sentido, el otra se moverá hacia el otro, o a veces se mezclan y luego pasas al hemisferio sur y todo cambia, y el anticiclón que aquí gira en el sentido de las hojas del reloj, en Argentina, en Uruguay, en Chile, está girando en el sentido contrario. Todo eso vas jugando con ello, encuentras un camino para ir lo más deprisa. Hay que recordar que vamos solo a vela, hay que ir lo más deprisa, lo más seguro también, las corrientes, y lo primero que vas a hacer es dejar la punta de África, el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo de las Agujas, por babor, que es la izquierda, mirando hacia proa, hacia adelante. Si miras hacia adelante, la izquierda es babor y sería el primer paso importante, ¿no? Los antiguos marinos iban colocando pendientes. Pues uno de los grandes cabos es
al Cabo de las Agujas, Buena Esperanza. Sigues navegando, Índico Sur. O sea, tiras como para Australia, digamos, ¿no? Tiras como hacia Australia, navegas todo el Índico Sur, evitas las islas porque a veces ves un planisferio y parece que no hay islas por el medio. Bueno, aquí están Azores y está Canarias y Madeira y y bajas un poco y está Fernando Noroña y está, no sé, está lleno, hay muchas cositas que hay que esquivar también. Pasas las Kerguelen, continúas sur de Australia. Como curiosidad te diré que por legislación, porque los australianos estaban hasta aquí de tener que bajar a buscar gente, dijeron, si quieres pasar por aquí en regata y que yo te ayude, se pone una línea de 500 millas al sur. Y eso es muy importante, porque te obliga estratégicamente. Complica mucho la cosa. Cuando se coloca un anticiclón que en el sur gira al revés, y si te pega ese anticiclón típico pegado al sur de Australia, el tener que subir a 500 millas, al menos a 500 millas, podría subir más, te complica estratégicamente mucho y es una de las zonas de paso que en cualquier regata vuelta al mundo, al que sea aficionado y al que no también, le aconsejo que, porque hoy en día se sigue todo, lo estás viendo en internet y ves cómo van los barquitos, es apasionante cómo tienes que jugar con eso. Lo lógico es volver a bajar y pasar por el sur de Nueva Zelanda. Vale. Podrías pasar por el norte o por el medio de las dos grandes islas, pero cuanto más vayas a los polos, más corta es la vuelta. Vale, correcto. Y ese detalle estratégicamente es muy importante. Si tú quieres ganar longitud, de anchura, gánala lo más alto posible. Y cuando digo alto, para nosotros es el norte, para un brasileiro es el sur, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Bajarías todo lo que pudieras a buscar los vientos que te empujan, porque en el sur la tendencia es ir siempre con vientos del oeste. Continúas todo el Pacífico y el gran objetivo, que es Cabo de Hornos, el punto más al sur que vas a pasar, 56, 30, 50, 56 grados, 50 minutos, por ahí anda, me vergüenza no acordarme, ya me acordaré cuando pase, y así alguien seguro que pone exactamente cuánto es por aquí abajo. Y ahí toca volver a subir. ¿Dónde vas a dejar las Islas Malvinas? Si las dejas por babor, por estribor, por la derecha, por la izquierda, subiendo, cómo lo coges, el anticiclón. No es un camino directo, es realmente apasionante encontrar esos caminos. Está muy bonito. Parece increíble. ¿Y cómo es, o sea, cómo se organiza una prueba de ese estilo? O sea, ¿cómo es la organización? ¿Estáis en constante comunicación o cómo va eso? Porque hay una parte fundamental que es la seguridad. ¿Vale? Hay que navegar seguro, es el secreto. Al final, los barcos primero van tremendamente preparados. Luego además llevamos unos trackers, unos aparatos que envían una señal, van dos porque va uno por seguridad, de respeto, y te van mandando una señal que tiene dos funciones. Una, hacer que el público la pueda seguir la competición, y dos, que la organización sepa que los barcos avanzan. Si un barco de repente se para y entre puntos, porque no es instantáneo, no es constantemente, es poco a poco, cada X horas, pocas horas realmente te da una posición, vas a ir viendo el avance, pues lo que sucede es que eso ayuda a Marco y su equipo a ver que no haya un problema, que caes al agua y se acabó. Entonces tienes que tener la oportunidad que si tienes barcos cerca, un momento dado diga, oye, acércate y mira a ver qué ha pasado, ¿no? O avisar a un centro de salvamento, coordinador, bueno, se haría todo en ese caso, ¿no? Se pone una sospecha y se protege. Esa parte es fundamental porque hay un riesgo inherente. Bueno, yo diría que hay un riesgo inherente porque estamos vivos y la vida es peligrosa. No sé por qué le da la vida por ser así de peligrosa, igual porque luego viene la muerte, no sé. Todo es parte de... Pero en este caso, hombre, mejor que no pasen en la regata. Y de hecho, de los incidentes que hubo en el 2023, 23-24, que hubo alguno muy, muy grave, se solucionaron de increíbles. Se tuvieron que abandonar dos barcos. Uno de ellos, hubo un rescate a unas 1000 millas de Cabo de Hornos, increíble, un barco que demostró la seguridad y lo bien que había hecho la organización y no recuerdo el nombre de él, pero de haber preparado bien su barco, y fue un barco japonés, un carguero, se desvió gracias a todos estos trabajos para bajar y rescatarlo, porque
bueno, estás en una zona, estaba muy cerca del famoso punto Nemo, ese punto que estás más cerca de la estación espacial que de cualquier otro ser humano, ¿no? Ostras. Y fue un carguero japonés. Y esa parte, insisto, por un lado está el seguimiento para que la gente en sus casas lo pueda ver, y por otro, la seguridad, lógica. Los barcos van muy, muy preparados, y nosotros también, ¿eh? Tenemos cursos, tenemos que hacer... ¿Qué pasa si tienes un problema médico? No hay nadie. ¿Qué pasa si te haces un corte? Pues tienes que estar preparado, o bien por cursos, o bien, en mi caso, por ejemplo, Alice me prepara y me explica cómo... Al final tienes que ir preparado físicamente, tienes que ir lo mejor posible. La alimentación es, imagínate, fundamental. Te digo yo, antes de que me preguntes, si consigo bajar de 130 días, de 128 diría esta vez, de 128 días puedo ganar la regata. Tengo un barco más viejo, más antiguo que otros, pero sé que esta vez el barco tiene tantas ganas como yo. 128 días, Días. en dar la vuelta completa. Sí. Hostia. Esperaba más, ¿eh? ¿Ah? Esperaba más. Uf. Sí, No, sí, esperaba. no, Vamos, estaría, son como 4 meses, ¿no? algo más de 4 meses, sí. 4 meses. Y fíjate, el agua la puedes llevar tú en garrafas, pero eso no es... tienes que llevar una parte por seguridad, pero llevamos potabilizadora, el agua la produces tú, qué comida vas a llevar, cuánto pesa esa comida, una comida que te alimente, no solo sea comer por comer, sino que te alimente. Es fundamental estudiarlo todo bien. Algo que nunca se comenta, que es qué haces con la basura. Entonces, si tú preparas la basura, ¿qué basura vas a generar? Porque evidentemente tiene que llegar. Amamos la mar, no puede tirarse nada, cero. Entonces, pero no porque te lo ordenen, sino porque es de lógica. Pues estudiar qué tipo de producto vas a comer, que luego que puedas lavar el envase, o sea, que puedas tener un envase que no te genere un problema de insalubridad a bordo en esas basuras. Todo eso, que no sea un peso muerto. Fíjate que el peso en el barco es vital, es velocidad. Si tú tienes una basura, si tú tienes una alimentación que su envase pesa mucho, ese envase va a venir contigo hasta el final. Pues todos esos pequeños detalles, esas ganancias marginales, me tienen muy entretenido. Es súper detallista esta prueba, por lo que veo. Es que quiero ganar. Yo podría ir de otra manera, Sí, total. pero yo quiero ganar. Bueno. Entonces, y si no gano y en todo caso lo que quiero es que me ganen. No tengo ningún problema. No perder yo, no retirarme. No perder. No, claro. Ay, la retirada. Bueno, retirada por un problema, ¿no? De que... En España tenemos muchos refranes a la contra, ¿no? Dicen una retirada a tiempo es una victoria. Un gran marino, José Luis Duarte, que ya no está aquí, enorme y amigo, recuerdo una vez que dijo: el diccionario de un navegante en solitario tiene que de cualquier navegante, además, tiene que desaparecer la palabra retirada. Yo me he tenido que retirar unas cuantas veces, pero si estoy hablando contigo de esto, igual la palabra retirada no es tal cual, fue una pausa, porque vuelvo a intentarlo y después ya habrá otras cosas. Entonces, pero bueno, a veces no. Sí, yo que me ganen porque lo han hecho mejor, no hay problema. Perder porque yo no he cuidado ciertos detalles, porque he levantado la alfombra y he metido ahí, bueno, es que tenemos la suerte de que la mar, bien porque te marchas a dar una vuelta al mundo, bien porque salgas a pescar aquí a 3 millas, y bien por lo que tú quieras, la mar como quiera te lo saca todo, así te da con la mano de delante y con el revés, y se acabó. Siempre digo lo mismo y necesita explicación, que es: la milla más difícil es la próxima. La milla más difícil es la próxima. Hay quien lo toma, seguramente porque no lo están pasando bien en su momento personal, como algo no optimista, negativo, ¿no? O negativo, cuando me parece todo lo contrario. Total. La milla próxima es la más difícil porque quiero que haya una milla y porque ya dejé las demás atrás. Es más, será muy difícil, pero tengo todo el aprendizaje de lo anterior.
filosofía mía que me acompaña hace mucho tiempo y que conmigo viene y que creo en ella. Entonces, ya te digo, pero sí, es que encima quiero ser el primero en volver a ver Vigo. O sea, y no pasará nada si no lo soy. Lo que quiero es volver a ver Vigo. Lo más difícil de una regata Vuelta al Mundo es lo más difícil, con mucha diferencia. Es llegar a estar en la salida. No en la llegada, en la salida. Económicamente, mentalmente estar preparado. Todo lo que navego ahora, que estoy navegando mucho, va por ahí. Uno, para que económicamente tener un pequeño margen para seguir comprando mi propio barco, que no es mío, es de todavía de esos amigos que me han dejado el dinero. Y entrenar esa parte de la duda de cuando sales, de cómo gestionar, de seguir entrenando y intentar llegar a estar en la salida. Porque si consigo estar en la salida con unas ciertas garantías, luego ya viene lo demás. Y es disfrute, ya es, venga, ya es la mar. Y la mar a veces reconoce cuando tú te has partido el alma y por llegar. A veces, otras veces no. No. La mar es madre, es esposa, es amante y a veces amante celosa. Y porque para mí es lo otro es él, pues oye, cada uno, pero y pasas si ella quiere, si no, no. Si no, no llegas. Bueno, se me ocurren un montón de situaciones peleagudas en esa Vuelta al Mundo, de hipotéticos peligros, pero hay algunos que me llaman mucho la atención y que te tengo que preguntar por ellos. Bichos grandes, orcas, ballenas, tiburones, suelen interferir con este tipo de barcos, de veleros. ¿Qué pasa si algún bicho de esos se acerca? ¿Tienes un plan? ¿Hay un protocolo? ¿Cómo se actúa? Tiburones cero, nada, no. No se hace. Eso se quedan en la película. Vale. Pobres tiburones, que maltratados están por nosotros. Vale. Ballenas, el peligro somos nosotros hacia ellas. La ballena necesita dormir en superficie. Encontrarte una ballena durmiendo y no verla, si no estoy muy equivocado, es casi mortal para ella. Porque ahora mismo no. ¿Tú qué sabes de esto? Cuando esta enfermedad que te golpeas y te desangras, hemofílica, la hemofilia. Las ballenas, si no estoy equivocado, son hemofílicas y a un impacto se desangran. Las orcas, lo mismo, no vas a verlas. Dicen, no, espera, que yo oí que... Sí, es verdad que tenemos una serie de familias de orcas, de orca ibérica, y en concreto hay una familia que tiene 2 individuos y que están dando bastante problemas, porque les ha dado por jugar, y eso que llaman interacción, que no ataque, pero sí interacción, genera muchos problemas. Y están precisamente en la costa, en todas las costas españolas. Por antes ha habido incidentes en el Cantábrico, muchísimos en Galicia, Portugal desde luego ha habido un montón de problemas, y en el Golfo de Cádiz no te quiero ni contar, hasta el Estrecho. Persiguen el atún. Entonces ahí sí que tenemos algo que contar, sobre todo porque entramos y salimos salimos y volvemos a Vigo. Entonces, si tienes la mala suerte de que una orca de estas le da por usarte de juguete, pues tienes un gran problema. Y de hecho en la primera edición, no durante la regata, pero sí hubo 2 de los barcos. Uno de ellos, un barco búlgaro, le rompieron el timón de la que llegaba para la salida. Llegó con medio timón partido. Vale. Así que no, pero bichos, sí, bueno, sí, hay uno muy peligroso, eso sí, que no me has nombrado, el humano. Pero bueno, eso lo dejamos a un lado. ¿Sí? Pero sí, claro, el humano. Hay barcos donde van humanos, no todo el mundo guarda, nosotros mismos no guardamos muchas veces la vigilancia correspondiente, pero el animal, el depredador del humano es el humano. Bueno, no. Una situación que quiero recalcar es que va solo todo el camino, o sea, que a mí me parece increíble. Ahora hablaremos del tema de la soledad. Pero, por ejemplo, tienes un problema sanitario, como tú has comentado. Sí. Te pones enfermo, te cortas, tienes alguna emergencia de ese tipo. O sea, en la más absoluta soledad, en mitad del Pacífico, en mitad del Índico, lo que sea, ¿cómo se gestiona eso? Ya
Ya no tanto a nivel organizativo, que me has dicho que está muy bien mirado, sino a nivel mental, esa angustia de estar enfermo, de no poder a lo mejor funcionar, hacer las cosas que tengas que hacer. Y ¿cómo se sale de ahí mentalmente? Te lo voy a contar y además te voy a dar algo que no se ha contado nunca. Venga. ¿Vale? Yo participé en una vuelta al mundo, regata A2, Barcelona World Race, año 2010-2011, con un chico fisioterapeuta, con Fran, un gran amigo mío. Tuvimos un problema médico a bordo que no se contó, lo tuve yo, fue una verdadera tontería. En principio, que fue en este brazo, aquí, de escribir apoyado, se me infectó un pelo, una tontería. Pero estábamos ya en el Índico Sur y las condiciones son límites. Cuando digo límites, son muy límites. Muchísima humedad, bastante frío, sobre todo la humedad. El caso es que aquello empieza a crecer. Y llega a crecer al punto de que yo ya no podía ponerme ni siquiera la chaqueta del traje de aguas, ya no entraba el brazo. Nos pusimos en contacto con la organización, y aquí voy a intentar ser muy diplomático también, porque el servicio médico, grandes médicos, que no lo pongo en duda, pero no tenían costumbre, no habían hecho, había habido un cambio con el que había sido el director médico, que ya no está, por desgracia, Nando Muñoz. Bueno, pues la verdad es que los médicos que estuvieron allí, pues lo que les faltaba era el haber estado allí. ¿Cómo se solucionó? Pues se solucionó porque yo recurrí directamente a Nando, porque Nando había dado vueltas al mundo, con tripulación, había estado en París-Dakar, por ejemplo, tanto como participante como médico, y él me fue dando una serie de pautas. Pero algo tan tonto como un grano, el principal problema era tener una sepsis que acabara conmigo. Estuvimos no tan cerca, pero bueno, sí se llegó a plantear la posibilidad de tener que abrir de bisturí y Frank, que bueno, no hubiera tenido ningún problema en que lo hiciera. Si hubiera sido solo, también. Al final, yo tengo mucha gente muy amiga ya en Argentina, ¿no? Bueno, Vito Dumas cuenta en su libro, ¿no? Hace años 30 y me equivocaré, año 38, 39, por ahí, se marcha a dar una vuelta al mundo en un barco y nada más salir, una infección y no perdió el brazo de milagro. Yo estuve 21 días así, todo el Índico Sur y ya un trozo de Pacífico, y el primer día que tuvimos sol, yo estoy fuera, te digo, con una chaqueta y llevando el barco, y me mareo muchísimo. Digo, ¿qué pasa? Y miro y aquello había reventado, ¿no? Pero todo el tratamiento que tuvimos que hacer realmente era de controlar, de antibiótico, porque claro, en casa vas a un centro de salud y te lo solucionan, aquí no. Entonces, bueno, pues yo pedí que no se hiciera publicidad en su momento, porque ya habíamos tenido muchos problemas, y uno más. Pero esa parte tiene dos vías. Una es la personal, es decir, la preparación, todos los detalles, el haberte entrenado. Hay una segunda muy evidente, que es tener un botiquín bien preparado y saber qué es cada cosa, de una forma básica, ¿no? Yo suelo poner siempre en cada caja de cada producto para qué es, porque yo no soy médico, no tengo más conocimiento sanitario que el que me puedan dar, y entonces y puedes estar en una situación límite también, y en un momento dado no te vas a coger, espera, a ver esto de qué era el prospecto, ¿no? Pues al final pones, pues este producto vale para esto y para esto, por ejemplo, o solo para esto. Bueno, pues ir algo muy sencillo, porque tienes que estar en esa situación. Y luego la posibilidad actual, real, de que bien por los sistemas que son mucho más económicos a día de hoy, un Starlink, un no sé qué tal, poder contactar con tierra. Tenemos la suerte de tener unos centros coordinadores de salvamento en todo el mundo fantásticos. En España es tremendo, y ahí te van a poner en contacto con un servicio de salud, o sea, con un médico, con un sistema ya preparado. Es decir, tú tienes un libro que llevas a bordo que te dibuja el cuerpo y te va, pues, por sectores, ¿no? Dice, pues y tú lo que le mandas es un código alfanumérico, AL1352, que está hecho para que no tengas que pensar. Dices tú, me duele aquí y es aquí, esto es un A, y el dolor es no sé cómo, y es un 4, y es no sé qué. Rellenas eso, lo mandas, y les resulta mucho más fácil para ellos descifrar eso y decir, bueno, vale, oye, mira a ver si lo has hecho bien, porque eres hombre, ¿no? Sí, no puedes estar embarazado. Salvo eso, al final ese código alfanumérico es muy importante. Entonces, bueno, hay que intentar salvar.
como anécdota, mi compañero para la Barcelona World Race, Frank, ¿estás operado de apéndice? Dice, no. A abrir. ¿Por qué? Porque morir de una apendicitis puede pasar. Y es muy estúpido por no intentar solucionarlo antes. Esa edición del 2010, Alex Thompson, un regatista o un navegante inglés tremendo, una semana antes, me duele, estando ya en Barcelona, me duele, no pudo hacer la regata. Había dado 2 vueltas al mundo ya. Imagínate si le pasa 15 días después. Entonces, esas cosas, repito, preparación personal, preparación de medicina y el equipo que tengas en tierra, que por fortuna hay algo público, digamos, que trabaja de maravilla. Vale, hablando de todas estas situaciones, o sea, me doy cuenta de algo, has comentado algo, que es que la muerte es un peligro real en este tipo de pruebas. Entiendo que eres consciente, obviamente, pero ¿cómo se prepara una experiencia a la que tú vas sabiendo que es no muy probable, pero que hay muchos peligros que podrían desembocar en la muerte? La muerte no es un peligro, es algo que va a pasar. O sea, no le tienes miedo a la muerte. No, es que le tenga miedo, no. Que a mí me encantaría vivir, no sé si me encantaría, daría para otra cosa, pero la muerte no es un peligro. La muerte es algo que nos tiene que pasar. Aquí no quedamos ninguno. Desde ese punto de vista, lo que tienes que hacer es intentar que llegue lo más tarde posible. Y eso empieza simplemente porque en estos vasos hay agua, por ejemplo. No tenemos nada raro, entonces vas intentando cuidarte. Yo te he visto hacer no sé qué. Bueno, sí, igual me he tomado no sé qué, una cervecita, pero intento cuidarme. Eso, 1, 2. Antes lo dije, no sé si dentro de media hora, ni siquiera sé si tú estarás aquí. Entonces, puede pasar, o sea, te estás exponiendo mucho cuando estás en una competición así, navegando en solitario. Sí, para eso me preparo. Entonces, no es algo que sí lo piensas, claro que pienso en todo, pero también lo pienso cuando cojo el coche y salgo. A ver, lo piensas más, menos. Es que yo estoy pasando más tiempo en la mar que ahora en un coche. Entonces, pero la realidad es que te lo digo tal cual. Ojalá tarde mucho, pero peligro no, es parte de la vida. No, lo siento mucho, me gustaría decir otra cosa, pero Antonio, aquí no quedamos ni uno. Total. Y para eso hay que intentar ir con una sonrisa, si hay problemas, y que los disgustos duren lo menos posible, y resiliencia, y mira, casi volvemos al principio, resiliencia, seguir para adelante, intentar que el día que no estés haya al menos una persona que diga, mira, yo me acuerdo de él, y eso ya, eso es premio. Ya, total. Vale. Ahora hay una cosa que me llama mucho la atención, o sea, dejamos un poco los peligros aparte, aunque no sé si esto lo puedes catalogar como peligro. La soledad. O sea, son mucho tiempo solo. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo se controla? ¿Supone un problema? ¿No lo supone porque tienes comunicación con tierra? Cuéntame un poco sobre esa sensación. Mira, para quitarle lo que voy a decir, voy a hacerme publicidad, y hay que seguirme en redes sociales, Juan Meredith, por ahí se me encuentra. Y verás por qué lo digo así. Porque algo que yo no me esperaba de las redes sociales es la cantidad de gente que me escribe porque se siente sola y no están en la mar. Ostras. Pero cuando dicen, tú vas navegando solo, ¿cómo lo haces? Y dices tú, wow, y yo no me lo había planteado nunca, ¿no? Es una soledad elegida, al final voy. Y ahí entran algo que yo llamo los fantasmas. Yo llevo, desde la primera vez que navegué solo tenía 20 años. Insisto, yo me subía a cualquier cosa que pudiera navegar. Y bueno, tuve la suerte de poder ponerme a navegar muy joven, ¿no? En eso. Esos fantasmas que antes gestionaba tremendamente mal, y que cuando los tengo en tierra me sigue costando mucho porque estoy más fuera de juego, en la mar vienen, entran, los gestiono y les invito a irse. ¿Qué fantasmas son? No haber dicho te quiero a alguien. Me acuerdo la primera regata oceánica que hice, que fue la Midi Transat, año 95. Fue muy duro llegar, iba a mi manera, había conseguido un patrocinador muy importante, para mí fue fundamental porque fue el que me permitió, pero recuerdo uno de los fantasmas que llegó, que yo no le he dicho a mi padre te quiero. Y digo, creo que no se lo he dicho nunca. Entonces dices tú, bueno, es importante, no lo es,
en ese momento que estás solo, que estás en un sitio muy, muy pequeño, era un barco de 6,5 metros, además era muy, muy pequeño para cruzar el Atlántico, entró aquel fantasma como un león y lo tienes ahí y te hace daño y sufres, pero es algo que pasa en tierra, ¿eh? Entonces yo ahora mismo sí que es verdad que me he acostumbrado a que siempre en cualquier viaje, pum, de repente vienen esos malos pensamientos, esos pensamientos que te hacen ir al pasado o que te llevan hacia el delante y que te generan ansiedad, ¿qué tal? Y decir, hey, para. Has entrado por aquí, sal por el otro lado, venga. A veces me río de ellos. Pero esa soledad o esos fantasmas, o todo junto, te lleva, por ejemplo, a qué pasa con la gente querida que se queda en tierra, qué pasa con la pareja, qué pasa con los hijos, qué pasa con los amigos, si hay una enfermedad. Porque tú te sientes bien, pero la distancia es abismal. Entonces, ¿qué pasa con esa soledad en ese momento? Es uno de los fantasmas más duros. ¿Qué pasa si a mi hijo se le rompe una uña, por decir algo? ¿Te lo cuentan, no te lo cuentan? ¿Cómo lo gestionas? Porque ahora, hoy en día, yo ya puedo tener un WhatsApp en el barco con sistema a un precio aceptable con Starlink. ¿La comunicación la necesitas? ¿No la necesitas? Hostia, ¿Te enteras de un fallecimiento de un amigo? Yo ahora viniendo de Islandia me enteré de 2 fallecimientos. Las redes sociales las tienes a la mano. ¿Cómo lo gestionas? ¿Tienes un protocolo ahí? Quiero decir, ¿hablas de esto con tus familiares? Oye, si pasa algo hasta este nivel, no me lo digáis. O... Ahora es muy complicado. Porque, por ejemplo, cuando la Barcelona World Race hubo un fallo de protocolo, pero ahí teníamos a una persona que era el filtro de todo. Él recibía tanto información propia hacia afuera como de fuera hacia adentro. Luego se saltó y eso genera un problema. Un problema es que si yo tengo, imagínate, un teléfono con X batería y tú estás llamando, pasó en la Dana de Valencia, y tú estás llamando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú me puedes ayudar? No, no me puedes ayudar, pero yo solo tengo un teléfono. 8 horas de batería. Tengo que hablar con los servicios, tienen que poder llamarme tal. Eso es muy duro para el que se queda en tierra, decirle, no me llames, porque se lo van a tomar mal y no saben que tú estás en una situación límite. ¿Qué sucede ahora? Que es que ahora mismo, por ejemplo, con Starlink, en un momento dado, ese gesto de dedo de decir, bueno, es que me cuentan, venga, WhatsApp, venga, pa. Nada más WhatsApp pesa muy poco todo lo que hay, entonces es muy fácil. Y de repente te encuentras que un amigo ya no está. O te da por preguntar no sé qué o tal. Y la tentación esa del aburrimiento que existe, pero son muchas horas, es un problema, ¿eh? Es duro, ¿eh? Soledad, redes sociales o comunicación ahora mucho más a la mano. Hay que tener mucho cuidado y hay que prepararse mentalmente mucho. Y es una de las cosas que más estoy trabajando. ¿Cómo es la rutina en un día de navegación que te pasas completamente solo? O sea, entiendo que tendrás como unos ítems, como unas cosas que tendrás que revisar y demás, pero el tiempo que te queda libre, ¿lo tienes organizado de alguna manera? ¿Llevas pasatiempos, llevas libros, entiendo? Es muy diferente cuando vas en competición a cuando vas pues, en un transporte, bien sea solo o bien sea acompañado. Un transporte me refiero, o viajar simplemente. Muy, muy diferente. En competición, el estudio meteorológico, encontrar ese camino es mucho más insistente que de la otra manera, que lo es también. Yo le meto, pues igual, son días de 24 horas. Entonces le metes un par de horas, yo le suelo meter siempre a navegación. Sí, yo además es que me gusta mucho, o sea, navegación, rutaje meteorológico, por dónde tienes que ir. Sí, yo creo que eso es indiferente, que quieras ir rápido o que no. Un par de horas. Lo demás tienes que ser más o menos disciplinado. No, tienes que ser disciplinado. Disciplinado no puede ser más o menos. Tienes que ser disciplinado. Y cuando vas más tranquilo, vas un poco más relajado, y a mí ahora me toca cambiar el chip. ¿Y por qué? Porque el aburrimiento, si vas con tripulación, el aburrimiento genera motín. Hace un rato, que ya no sé cuánto tiempo llevamos, hablaba de Pedro Menéndez Avilés, de la navegación en el siglo XVI. En los barcos se hacían muchas cosas por reloj, por campana, por un reloj de arena, y cuando bajaba tenías que limpiar todo, no sé qué. ¿Qué limpios eran? No iba por limpieza. Eso era para tener una rutina. Tienes que tener a la tripulación
exigida y obligado a tener una disciplina porque si no, te aburres. Y cuando alguien se aburre, pueden venir malos pensamientos y tener un motín. Y cuando vas solo, lo mismo. Porque yo ahora que este año he navegado muchísimo, 18.200 millas, calculé el otro día, 2 Atlánticos solo, subir a Islandia desde Azores, bajar, no sé qué. No todos han sido fetén a nivel personal. He tenido los 2 cruces muy buenos, muy buenos, de decir qué bien lo lleva la rutina, que no sé qué, pero por ejemplo el último desde Islandia, no navegué bien. Navegué bien en cuanto a colocación, pero a nivel personal me estaba sobrando seguramente la fatiga, el cansancio, cosa que influye en todo lo demás, porque estás fatigado, si nos pasa en tierras, si es que y no eres lo mismo, no funciona exactamente igual. Entonces, bueno, pues eso, es un show. Bueno, hay una situación que a mí me llama muchísimo la atención y que te quiero preguntar. Típica imagen de película de un náufrago en mitad del océano que mira hacia cualquier sitio y en todos sitios ve agua, no ve nada. Uh-huh. A mí, particularmente, que no he estado nunca en esa situación, me genera una angustia muy grande, ¿no? El verme en esa situación. Yo quiero que tú me hables de la primera vez que estuviste en ese momento, qué sentiste, cómo se gestiona eso. Cuéntame qué se siente ahí. Te podría contar, a ver, perdón, ¿eh? Te podría contar la primera vez que navegué solo largo, porque me acuerdo prácticamente de todo, como de muchas navegaciones. Tengo muy poca memoria para José Luis, tengo muy poca memoria para los nombres. Es broma, Antonio. Pero sí que es verdad que para esas situaciones lo clavo. Pero es que me sigue emocionando tanto que te puedo contar la última vez, el último día que estuve. El estar en medio de, con tripulación o sin tripulación, pero estar en un barco y de repente mirar alrededor y decir, wow, todo esto es mío, ¿sabes? Eso pasa. Eso claro que pasa, el mundo es mío. No hay más mundo que este. Pero también pasa lo contrario, pero hablamos antes de los fantasmas. Decir, ups, estoy en el centro de un plato. ¿Quién me va a comer? Y ya inmediatamente vas a esos bichos que decías tú, piensas, sale el kraken aquí abajo y me zampa. ¿Y de qué tiene todo que ver? De esa soledad de la que hablabas, de esos fantasmas que aparezcan, de cómo te encuentras, incluso a nivel físico, o sea, de no me encuentro bien, me he comido algo que no me ha sentado bien, y el cuerpo está al límite realmente, muy al límite. Eso es apasionante, de la soledad o la noche. A la gente le sorprende mucho la noche negra. Ahora bajando de Islandia me sorprendió, además porque me entró por una escotilla la luna. Yo salí de Islandia sin luna, pero aparte es que estuvo muy mal tiempo y no había cielo. Bueno, no había cielo por encima de las nubes, había. Y de repente, pum, veo una luz y lo primero que piensas es, ostras, un barco, fíjate, un barco que está aquí al lado, no, ¿cómo es que no lo vi? El radar, no sé qué, los equipos que tengo. Coño, para Juan, es la luna. Pero yo vi el fogonazo y como el barco se mueve, va y viene. Eso, si lo vives y lo disfrutas, es apasionante. Hostia. Es apasionante. Sí. Es decir, entonces, esa oscuridad de negrura, te lo dice un niño que de niño necesitaba dormir con la luz encendida, ¿eh? Pero ahora mismo es vivir cada momento, porque tampoco sabes lo que va a haber después. Entonces, cada segundo, cada momento, disfrutar de cada nube, disfrutar de esa ola, decir, wow, disfrutar de la belleza del planeta donde vivimos. Wow. Entonces, que prefiero una luna llena y que, pues tampoco es verdad. Cada momento es único. La gente que va a la montaña, la gente que va, sabe de lo que estoy hablando. Cualquiera que hace otras actividades, el que tiene un perro, el que tiene un gato, que de repente se queda mirando y lo ve y dices, wow, ese momento que pasa, que se te queda en la retina, que hay una película por ahí, ¿no? Que la vida de Walter Beatty o algo así, que van a hacer una fotografía a un guepardo, creo que es, y le dice uno al otro, dice, pero ¿no le sacas la foto? Y dice,
hay muchas veces que prefiero quedármela para mí. La tristeza de la gente que está todo el mundo viendo la vida por una pantalla, ¿no? Nos están viendo por una pantalla, pero sabes, en piel, cuando das la mano y es diferente completamente. wow, 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 wow. Pues así es la noche oscura, la noche con luna, o verte en el plato y aceptar que unas veces eres el guisante que está en medio del plato y otras veces el mundo es tuyo. De todos esos momentos, o sea, ¿cuál es el momento más bonito o más increíble que mejor recuerdas que te ha regalado la mar? Serían muchísimos, pero mira, te voy a ser muy sincero y es el primero que se me ha venido a la cabeza. Venga. Hace año 2012. Tengo que volver estoy volviendo desde Colombia, desde Cartagena de Indias, con un velero que yo había navegado, con propietarios ellos, pero la vuelta era yo en solitario, el barco tenía algunos problemas. Y además me apetecía. Y vengo desde Colombia hasta España. Acabé en Vigo, el barco San Senso acabé. Tuvo una serie de problemas. Cuando me faltan 3 o 4 días para llegar, pum, veo una ballena. Y me encantan las ballenas. Y la veo como a una milla, 1852 metros, la milla náutica. Y digo, qué bonita. Y me fijo y digo, coño, además tiene su cachorro, un ballenato al lado. Y digo, wow, qué puntazo. Y veo que apuntan como que se acercan. 2 días antes había tenido muy mal tiempo, venía sin motor, el barco había tenido un incendio a bordo, entonces era vela, 40 y tantos días tarde, una locura. Y se acercan un poco, vamos a ver, media milla, digo, wow, boom, y se van. Y otra vez. Y de repente, pum, aparecen en la popa, al lado, 20 metros. Este barco eran 57 pies, que son unos 16 metros, más o menos. Y entra, ya solo me fijo en ella, no veo a su cachorro, y entra, me tenía el tamaño del barco, se pone por el lateral, pegada a mí, entra por la popa. Voy a hacer un esfuerzo por no llorar, de emoción. Te lo digo, tengo la piel absolutamente llena. Se me gira, le veo primero todo el listado de la tripa, le veo el ojo enorme a mi lado porque yo voy mirándola, avanzo a la proa. Bueno, es que tengo la piel hasta de la barba. La tengo hasta yo. Tiro hasta la proa y cuando llegamos a la proa, los dos, porque ya desde el agua tal, me cojo al stay, a lo que sujeta el palo hacia atrás, porque se sumerge un poquito y saca la cola. Digo, me va a dar un golpe. No la tocó. Perfectamente pude haber tocado la cola. Podía haberlo hecho. Y pum, aparece el vallenato por el otro lado. Era una madre enseñándole a su cachorro, posiblemente, que los barcos es eso, ¿no? Me pareció ese momento de que me estuviera mirando. A día de hoy me sigue emocionando muchísimo. Qué barbaridad. Sí, no lo olvidaré nunca, fue un regalo para toda mi vida, pero tengo muchas de estas. Ahí he visto una aurora boreal hace poco y a mí que me apasiona los polos, las altas latitudes de arriba y de abajo, tuve la suerte de que salía del norte de Islandia hace unos pocos meses, no, al otro día, como quien dice, y justo se abrió el mal tiempo que tenía en Akureyri saliendo hacia... Y de repente, eso que había visto tantas veces en esos libros que leía de crío, ver esa aurora boreal, ese regalo... hay muchos momentos muy chulos. ¿Cuál ha sido el peor? O no el peor, el más duro. O el más... Sí, lo donde tengo más clarísimo miedo también. hayas tenido, cuéntame. No te va a gustar, te puedo contar alguna cosa muy tal, pero lo más duro es cuando sé que me queda horas o un día o 2 días y no tengo otro barco. Lo siento, igual esperas un temporal o no sé qué, pero no, lo más duro es cuando no tengo otro barco al que navegar, porque es puro sufrimiento, sufro muchísimo. Si lo que te refieres, que sé que te refieres a eso, a situaciones límites, he tenido unas cuantas. En la Barcelona World Race esta, que te hablaba del problema del brazo, con mi compañero perdimos un palo al principio, rompimos un mástil, pero luego tuvimos una situación brutal, no terminamos la regata y a
a mitad no, a 1500 millas, 1430 exactamente, después de Nueva Zelanda, navegando hacia Cabo de Hornos, en una situación meteorológica muy anómala, porque era un anticiclón enorme y eso gira al revés, con 4 borrascas, 2 arriba, 2 abajo. Estalla el barco por dentro, rompe cuadernas y tenemos que volver. El barco ya no es seguro, pero estamos tremendamente lejos de cualquier sitio. Fantástico el Centro Coordinado de Salvamento de Madrid, fantástico los neozelandeses, pero nos dicen, tenéis que acercaros, si hay que abandonar el barco, tenéis que acercaros, no llegamos hasta allí, estáis muy lejos. Y tenemos que navegar desde allí hacia Nueva Zelanda, que es navegar al revés. Los vientos allí, los predominantes son en el sentido del oeste hacia el este, de Australia hacia América del Sur, hacia Cabo de Hornos. Pero en esa situación subimos un poquito y teníamos un montón del viento del casi componente este, pero yo nunca había navegado tanto tiempo con tal intensidad de viento. 72 nudos, estuvimos por encima de 65 horas. 65 nudos es una brutalidad. Y ser capaces de mantener el barco y de volverlo a casa, siendo una retirada, yo jamás me lo tomé como una retirada y posiblemente sea de los momentos de navegación, me voy a poner yo la medalla, pero bueno, es que estoy aquí y sobre todo con mi compañero, con Frank, que había que volver a casa sano y salvo. Sí, ahí fue muy límite, navegamos muy bien, Frank me demostró lo que es, que aparte de ser un marino increíble y un regatista tremendo, esa confianza que teníamos, el mirarme, el decir lo que tenga que ser, Juan, confío en ti, porque tuve que tomar decisiones, wow, y volvimos con el barco. O sea que sí, eso fue muy límite, pero lo más duro lo que te dije, con mucha diferencia, no saber si tengo barco. Bueno, ¿qué hay después? O sea, veo que tienes claro que vas a por la Global Challenge. ¿Qué habría después de eso? O sea, si la ganas, ¿qué tienes en mente? Si la gano es llegar, también te digo. Si, cuando la termine, esto es muy íntimo, pero sí, hay otra vuelta al mundo que tengo en la cabeza. Wow. ¿Te acuerdas ese libro que te dije que leía de chiquillo? Totalmente. Barcos. Ahí aparecía un barco vikingo, aparecía la Santa María, aparecía Juan Sáenz Elcano y aparecía un velero que se llama British Steel. Ese barco era el barco de Childbeth, de Sir Childbeth, que es un barco en el que él dio la vuelta al mundo en solitario, con una pequeña particularidad. Su libro se llama El viaje imposible. Está en inglés y tengo que intentar mejorar muchísimo mi inglés para leerlo, pero me lo voy a llevar ahora al Atlántico. Ese viaje imposible es la vuelta al mundo al revés. Ostras. Contra todo. Vientos, corrientes, dominantes. Es decir, no ir hacia Buena Esperanza, Australia, Cabo de Hornos, sino ir Cabo de Hornos. Ese es mi sueño de niño. Y jamás lo había dicho públicamente. Así que ya te he contado 2 cosas. Jolín. Jamás lo había contado públicamente. La gente que me conoce... Y te puedo decir que se lo he dicho no a más de 5 personas, pero qué leche, no hay nada que se gafe, al final hay que decir las cosas. Ese es mi sueño de siempre, la vuelta al mundo al revés. Más, si tuviera que elegir una de las 2 y dijera, vas a tenerla, me quedo con esa, porque es el sueño de un crío desayunando un cacao con cosas, y sin duda. Y después también tengo planes. Eso me lo dijo un entrenador increíble, muy amigo. No soy objetivo, pero es que además ha hecho 5 Juegos Olímpicos como entrenador, Carlos Llamas. Y un día me dice, joder, Juan, no te metas en esto. Bueno, el año este de 24 que tan mal lo pasé, dice, no te metas en esto, ¿qué tal? Déjalo, qué cabezón eres. No lo dije, pero tenía que haber empezado así. Soy marino asturiano y cabezón. Y dice, vale, venga, muy bien, lo conseguiste. ¿Y después qué? Y yo me eché a reír, claro. Y después de esa otra, me apasiona el paso del noroeste. El paso del noroeste es el paso que hay entre el Pacífico y el Atlántico por el norte. Pero es que además me apasiona cada vez más todo lo que es los canales que hay en el sur, en el cono sur, Chile y Argentina. Me vuelven loco. ¿Es de ahora? No, es lo mismo, es un sueño de niño.
Es uno de esos, sale de esos libros, ¿no? De los libros de Jack London y de los libros de... Me encantan las altas latitudes, me apasionan, mucho más que un Caribe o que un Mediterráneo. A mí el norte y el sur me... Uf. Así que por ahí van los tiros. Pero vamos, esto todavía, es soñar por soñar. Y en la siguiente vida, no, pero soñar por soñar, pero... Wow, increíble. Tú me preguntas y yo... Sí, total. No lo había contado, están por ahí, no sé, pero esto lo sabe muy poca gente, así que ya la he alarmado. Muy bien. Bueno, una persona que... Tienes delante una persona con un sueño abrumador, ¿no? Como el que puedas tener tú, por ejemplo. ¿Qué consejo le darías? Confía en ti. A mi hija Mar, tengo 2 hijos, Hugo y Mar. Mi hija Mar, que es una fuerza de la naturaleza increíble. Desde muy chiquitita le dije, Mar, que nadie te haga dudar de quién... Que nadie te convenza de otra cosa que te salga de lo que tú eres, ni siquiera tú misma. Somos nuestro peor enemigo. Y el sueño que tenga cada uno el suyo. Todos tienen su Everest o su vuelta al mundo, llámese ser un buen padre, médico, un buen ser padre, o una buena madre, o sea, es tremendo. Es uno de los míos. Sí. Vete con convencimiento, porque si estás convencido de que lo que buscas es eso, serás capaz de cambiar. Serás capaz de cambiar. El cambio es fundamental. La palabra que hay que retirar es miedo. El miedo lo vas a tener, pero hay que dejarlo a un lado. Y el miedo nos impide hacer muchas cosas. Simplemente, mira, mismamente, si tú y yo pensáramos diferente, el miedo a escuchar tu opinión, ¿no? Mucha gente dice, no, escucha a alguien que hable de una forma diferente a la tuya, que piense de una forma diferente, escúchalo y luego decir, no me has convencido. Y eso en cualquier sueño, al defender decir, bueno, me estoy equivocando, pero yo quiero ir aquí, yo quiero ir aquí, yo quiero ir aquí. Ya, pero es que te estás equivocando. Ya quieres que no lo haga. No, quiero que lo veas desde otro ángulo. Últimamente lo he dicho, yo he cambiado para no cambiar. He cambiado lo que estoy haciendo para no cambiar en el sueño de aquel niño que quería esa línea del horizonte. Pues eso, no hay que tener miedo a cambiar. Bueno, Juan, me lo he pasado increíble, ¿eh? Te voy a pedir unas últimas palabras, algo que tú digas, quiero transmitir este mensaje, algo que tú quisieras comunicar, ¿vale? Y mientras las piensas, voy a decir yo las mías. Lo primero es gracias, o sea, lo he pasado increíble, la confianza que has tenido para contarnos cosas que no has contado a nadie, la predisposición desde la primera vez que te escribí por Instagram, que yo fui uno de ellos, y me dijiste sí rápidamente, o sea que gracias enorme. Y gracias a Ali, por supuesto, por acogernos, que es la dueña de esta maravillosa casa donde estamos grabando. Así que nada, te cedo el testigo y con eso terminamos. Pues lo que iba a decirte, lo has dicho tú ahora, pero es siéntete agradecido a los demás y a ti mismo por seguir. Y no te castigues demasiado. Júzgate, sé crítico, pero no te castigues, porque siempre tendrás una oportunidad y hay que seguir adelante. Muchísimas gracias, caballero. Ha sido un placer. El placer es mío, de verdad, Antonio.